Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el enorme honor de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es el maestro Daniel Olivares Viniegra, hidalguense y chilango, universitario y normalista, poeta, narrador y crítico literario, docente, gestor cultural y abierto colaborante, antipoeta desde siempre y de un tiempo para acá. Su escritura, que apuesta las más de las veces por lo experimental, va de lo precámbrico, rupestre, urbano, al no poema abstracto con tintes emoyísticos, pasando por el neobarroco e inclusive la raigambre étnico-popular. Entre otros títulos, es autor de Arenas, Universidad de Sinaloa, 1996, Atarde Sol, Cis Negro, 2016, Antiparras, Antipoemas para lectores sin prejuicios, Trajín, 2017, Bichos de Luz, Poetas Hispanos, 2022, y Poebrijes, Poemas, Despoemas y otros titiribrijes en Trajín, Fundación Cultural Pascual. Aparece en más de 30 antologías, entre ellas el 27º Encuentro Internacional de Poetas de Zamora 2023, La Isla de los Poetas, 25 años del Premio Navachiste 2017, 100 Poetas del Mundo en la Capital con Valor, Primer Festival Internacional de Poesía José María Heredia, Toluca 2017, La Medusa Dual, Antología Bilingüe Portugués-Español 2017, Voces del Café, Nueva York Poetry Press 2018, Poetas de Allende los Mares, Barcelona 2018, International Anthology of Poems on Autism, eh, Uttar Pradesh, India 2019. Textos suyos han visto la luz también en francés, italiano y náhuatl. Colabora de cerca con el Comité 1973, La Piraña, Humo Sólido y Poesía en órbita. Pues le agradecemos infinitamente que haya aceptado esta cordial invitación, maestro Daniel, y esperamos lo disfrute tanto como nosotros aquí en Letras a Contraluz. La primera pregunta que tengo para usted es: ¿qué significa la poesía en su vida y por qué se considera antipoeta? ¿Qué es la antipoesía? Bueno, desde luego es un oficio muy gozoso, una manera de encarar el mundo, tus sentimientos, lo que nos acontece, una manera de comunicar con los demás, creo que es a lo que todos aspiramos. Y bueno, un oficio que también pues, va recorriendo diferentes etapas, diferentes épocas, material, nuestra materia prima, que son las palabras. Entonces, para mí es eso, es desde luego un algo más en la vida. Todos tenemos que buscar la opción práctica, y la poesía pues llena esos algunos pequeños espacios, quizá cualitativamente los más importantes, aunque las restantes horas pues tengan que atender a las labores propias de la sobrevivencia, ¿no? Yo tengo la fortuna de haber estudiado letras, antes de ello de haber sido profesor. Entonces, como decía la semblanza, pues soy normalista y como que desde esa perspectiva siempre tenemos la vocación y la intención y la posibilidad hermosa también de abrir puertas, ¿no? Hacia los muchos campos del conocimiento, pero en particular hacia la palabra, que es una vocación que uno trae, ¿no? Entonces, pues siempre cercano a las letras, por lo menos por encimita hacia todas las opciones que puedan pues darnos un acercamiento global y una manera de poder asesorar y poder llevar y poder pues compartir también, como decía, de manera amable, linda, desde los niños hasta pues adolescentes y después adultos. Entonces, siempre hemos estado cerca de las letras. Además es por vocación y por nacimiento, ¿no? Aunque yo no tuve una cuna de oro, ni mucho menos, somos de extracción humilde, propiamente rural, ¿no? Pero mi abuelo era maestro rural.
Entonces, desde allí viene la vocación, y la mayoría de mis tíos son maestros y traemos la vocación. Entonces, como que en la sangre, y como que es algo muy común. Y bueno, también sin que en mi casa hubiera exceso de libros, siempre los libros estuvieron al alcance de la mano, ¿no? Sin que nadie me obligara ni me forzara a buscar caminos, simplemente fue algo natural, están allí los libros. Y además, bueno, ya viene la cuestión muy personal, ¿no? Cada quien escoge. Y como decía, es cuestión de ambientes, de necesidades, de hambre, de sed, de encuentros, de azar. Uno va formando sus gustos, sus búsquedas. Lo bueno o quizá el camino lógico es eso, ¿no? Va uno asomándose a cosas, no te gustan, no te comprometes, no te apuran, hasta que encuentras ya como que cuál es tu resonancia, cuál tu camino, cuáles palabras sí te hacen vibrar, pues eso, ¿no? Vitalmente, y como que las incorporas para siempre. Entonces ese es el caldo de cultivo, el ambiente que da pie a que pues esté yo allí, ¿no? Y bueno, entonces siempre ha estado allí. En algún momento, desde luego, la poesía, te digo, pues surge pues como lo dije también, como un oficio. O sea, finalmente uno va descubriendo para qué eres bueno, ¿no? Y hay que naturalmente es mejor para narrar, y hay quien se siente mucho más cómodo en el poema, en los escritos breves, y vas probando, ¿no? También con tus posibles lectores, en donde te sientes más cómodo. Es en particular eso, pero bueno, entonces en función de eso, pues uno encuentra también sus preferencias, y como también lo que llamamos la propia voz, o la propia tonalidad, o la propia sensibilidad, que va ligado pues con tu naturaleza, ¿no? Entonces, por ahí va. Y la antipoesía pues viene a ser este despertar, este descubrir que la poesía, además de que es todo lo que ya dijimos, toda esa riqueza, hay una beta, ¿no? Muy interesante, muy gozosa, que es la palabra que más me gusta, muy juguetona, que es, yo lo llamo otro estado de la materia, ¿no? Es simplemente una poesía, podríamos decir, es una poesía desde luego mucho más ligera, es una poesía que entronca sí con el humor, pero con todos los tipos de humor, no necesariamente el humor bobo, sino el humor crítico, el humor irónico, el humor sarcástico. Y bueno, ese es un gran descubrimiento, ¿no? De pronto uno entiende que todos los grandes poetas necesitan un descanso, ¿no? Ante tanta densidad y sufrimiento y dolor. Y entonces todos tienen poemas divertidos, o como decía, es un talante, es un temperamento de algunos grandes poetas, ¿no? Que en el mundo ha habido afortunadamente, y que son los grandes maestros que uno va siguiendo, ¿no? Estamos hablando, pues para empezar, de Francisco de Quevedo y Villegas, ¿no? El gran maestro. Entonces, a partir de allí, ¿no? Que sería una de las grandes cumbres en este devenir de nuestra lengua, que casi siempre fue un muy solemne, pero en todas las culturas, en todos los tiempos, ¿no? Ha habido los poetas que, bueno, cumplen con este oficio como muy valorado, y a veces sobrevalorado, de ser la voz de la tribu, de ser los pregoneros, de ser los profetas, de ser casi sacerdotes, o ser los grandes filósofos, ¿no? Que además, claro, revierten sus mensajes con el tema poético, o los grandes maestros también didácticos inclusive, ¿no? Que los hay, la poesía didáctica, pero, insisto, hay una vena también siempre allí, siempre del espacio como para el relajamiento, para el juego, para la mera diversión, para la mera fuga de los temas sacros o sacrosantos o tremendos, y hay el espacio, como en la vida, que nos enseñan desde siempre, para la tragedia y para la comedia. Entonces, la
Antipoesía va muy de la mano de la comedia, casi siempre corre por allí, casi siempre intenta ser lúdica, juguetona, chistosa, muy otra cosa, pero es una crítica también al el mundo mismo, a esa exagerada sobriedad, a el propio oficio poético, ¿no? Que es en principio a uno mismo, y quizá algunas cosas que no nos gustan, que consideramos como que muy exageradas en algún momento, pero jugamos. Entonces, ahí está, insisto, si jugamos en términos pues físicos, que se entiende, ¿no? No es que sea una poesía contraria a la poesía, sino es otro estado de la materia. Como existe la materia, existe la antimateria, ¿no? Simplemente es esos otros espacios que se pueden cubrir quizá mediante otros recursos. Y allí es un panorama pues muy amplio, ¿no? Que va, insisto, como que muy en la idea del humor, de la parodia, pero también en lo propiamente escritural, desde luego, es un trabajo en el que predomina la forma sobre el contenido. Es más interesante, ¿no? La sustancia por sí misma, las palabras por sí mismas, como las rompemos, las destrozamos, las retorcemos, jugamos simplemente con ellas, forzamos el lenguaje de otra manera. El poema mismo lo trastocamos, desde luego siempre decían la vertiente de la parodia, casi siempre es jugar, ¿no? Imitar, pero buscarle un ángulo distinto, quizá chistoso a algunos recursos. Y el juego visual también es bien importante, ¿no? Entonces hay ese desdoblamiento es más importante, decíamos, la forma, tanto la forma sonora como la forma escrita. Entonces allí pues aprovechamos todas las variantes y enseñanzas y posibilidades que nos ha dado pues toda la escritura misma, ¿no? Esto también, siempre que hablamos de la humanidad, pues es la humanidad toda, desde las cavernas, ¿no? Que ya había las pinturas rupestres, que tenían un significado, claro, pero junto a las pinturas rupestres seguramente aparecen los primeros grafitis, ¿no? O los primeros interventores, ¿no? Que modificaban ese mensaje muy en serio y ellos hacían su propia versión. Y decíamos, y entonces en todo momento hay el menester de clerecía y el menester de juglaría, ¿no? Nosotros, quienes nos asumimos dentro de esta tradición, pues nos sentimos más juglares, hasta bufones, está bien, bufonear, pero jugamos más, ¿no? Más de ir a la plaza, más de sorprender, más de saltar, más de reír. No necesariamente existo siempre, y no se necesita el gorro de bufón, aunque si nos lo queremos poner, nos lo podemos poner y no pasa nada. Allí es donde viene la crítica al oficio, desde la palabra misma, como que mátalas callando, ¿no? Que el lector adivine que estamos jugando y estamos haciendo un reto a la inteligencia, como siempre, porque el humor es uno de los grandes filos de la inteligencia. Entonces, por allí va, ¿no? Hay mucho juego, insisto, toda una larga tradición de poetas que son grandes poetas en su mayoría, que en algún momento se dan esta libertad. Y decíamos, pues hasta llegar a hablar de nombres emblemáticos, pero insisto, otra vez es como uno se pone la camiseta que quiere, quizá es hasta pues improcedente o como atrevido llamar a algunos de estos grandes poetas antipoetas, pero lo son en algún momento, como decía, ¿no? Entonces todo mundo por allí. Pero hay poetas que sí nos suenan, ¿no? Como que son los poetas, los grandes poetas juguetones de nuestro tiempo. Ya hablaba yo de Quevedo, pero bueno, si vamos a la época reciente, pues hablaríamos de todos los poetas vanguardistas, ¿no? Con sus juegos pirotécnicos, fuegos y juegos, y los que vas considerando tú como que tus emblemas, ¿no? Y entonces vamos allí, pues desde luego hasta Huidobro. Yo me remonto porque él es, entre otras cosas, quien bautiza a la nueva corriente, ¿no? Él es el primero
en hablar de antipoesía, el gran antipoeta y mago. Y ya después, claro, Nicanor Parra retoma el término y él se llama el gran antipoeta, y lo es en un sentido, en el sentido que él quiso manejar el término, pero pues somos una legión y somos una caterva, ¿no? Decían, dentro de la vertiente del creacionismo, ahí podemos encontrar cercano a César Vallejo, quien es un gran deconstructor del lenguaje, aunque él no lo hace con humor, ¿no? O sí, pero decíamos, es casi un humor involuntario, un humor porque pues hay que buscar un escape, ¿no? Al mucho dolor en su caso. Pero bueno, los grandes poetas de la lengua sonora, que los vamos a tener Nicolás Guillén, por ejemplo, ¿no? Que todos abrevamos de él, entonces sí, bueno, uno dice Nicolás Guillén por nombrar una cumbre, y están allí pues todos los poetas de la negritud, y hablando de poetas y hablando de negritud, a música, ¿no? Y la música popular, que toda es eso, ¿no? Es juego ante todo y es más forma, decíamos, pero esta vertiente de la antipoesía, porque no lo había dicho, pues entronca mucho, ¿no? Con esta tradición popular. Entonces, de la copla y de las rimas populares y de las décimas y de todo este tipo de poesía más alegre, más estruendosa, más rimbombante. Entonces, se puede ir por mucho, y en nuestra tradición reciente, pues ya lo sabemos, desde Salvador Novo, ¿no? Que es un poeta humorista en muchos momentos, o comienza siendo, después de otras cosas, pero por lo menos sus poemas de juventud son una importante influencia para todos, porque además es el gran poeta vanguardista, ¿no? De los contemporáneos, es el más en ese sentido, ¿no? De la poesía humorística, que conservó la vena, pero digamos que más sórdidamente, más en la oscuridad, más en lo íntimo quizá, y sus grandes, no sé si sus grandes, pero importantes poemas suyos, ¿no? En esa vena, pues fueron descubiertos más por sus estudiosos que siendo publicados. Y decíamos, en la tradición más reciente también es en nuestro panorama cercano, y todos, o por lo menos todos los que escriben como yo o parecido, pues hablamos de esa corriente, de esa tendencia del Efraín Huerta, juguetón, del Efraín Huerta, antipoeta casi, que él nunca usó el término, pero el de los poemínimos, ¿no? Y el de constructor del lenguaje, que es también otro gran aporte de Huerta, incluso decíamos anterior al par que Parra, y a la par que un cardenal, Ernesto Cardenal, ¿no? Que también en la parte de los aforismos y en la parte de la poesía festiva, pues tiene esa vena también. Y bueno, de allí venimos, y pues más acá, decía, junto con todo el rock and roll, y todo el lenguaje juvenil y cultura de la onda, etcétera, etcétera, pues nos permite, ¿no? Situarnos acá, en este lado del que hacemos, y ya, eso es básicamente la poesía, este gran recorrido de los creadores que juegan con el lenguaje más en un sentido lúdico, tocando todos los temas que en medio se atraviesen. Ujú. Como docente, desde su visión como docente, maestro Daniel, ¿qué cree que se requiere para fomentar la lectura e ir construyendo un pensamiento crítico? Pues se requiere tener cercano, como decíamos, muchas opciones. Se requiere aligerar el camino, ¿no? Se requiere no imponer la docencia por sí misma, ni el canon por sí mismo, sino mostrar las virtudes de ciertos textos, ¿no? Entonces, pues no sé,
Es algo también, insisto, como natural, uno prueba, uno sabe que saben las cosas y uno les dice a los jóvenes o a los niños, ¿no? Que esto está muy bueno. Ahora, ¿cómo lo dosificas? Creo que es más fácil que todo, ¿no? Es poner al alcance de ir jalando la tela, ¿no? Para que poco a poco, pues, si hay la respuesta, avancen por allí. Y si no, eso es lo más complicado. Cuando te dicen que no y por ninguna parte, pues entonces ya estamos en problemas grandes. Pero no lo sé, te digo, igual la docencia es un experimento como cualquier otra profesión, ¿no? A veces se tienen buenos resultados, no hay recetas mágicas. ¿Qué se requiere? Pues yo creo que eso, como que ganas de hacerlo bien, diversificar los materiales. Hoy tenemos la gran fortuna de justamente los formatos, ¿no? ¿Estamos? Sí. Perdí por un momento eh, ¿Se el fue la audio. señal? Ajá. Sí, pero nos estaba comentando que lo importante es tener las ganas de hacerlo y estar experimentando como en todo, a ver qué funciona con Uh-huh. distintos alumnos, ¿no? Sí, sí, y decía, vivimos en una época en la que hoy tenemos mayor maleabilidad, entonces, desde luego, siempre ese es el entronque, ¿no? O sea, hay que leer porque es bonito leer y porque cuando lees descubres que el lenguaje tiene muchas dimensiones. Es la dimensión escrita, pero es también la dimensión oral, entonces podemos combinar, es lo lógico en la escuela, ¿no? Por eso hacemos los juegos de leer en voz alta y quizás de pronto la poesía coral, pero quizá no tan acartonada, ¿no? Sentirlo como más natural, porque así está bien, porque está este texto muy bonito se puede adaptar y ahí entra ya pues la inteligencia del maestro y la inteligencia emocional de los niños o el propio ambiente, ¿no? Y entonces, pues es eso, es incorporar al lenguaje de los niños o de los jóvenes. Entonces, ese es uno de los grandes caminos, que por ejemplo la poesía es muy dura de tragar, pero a todos les gustan las canciones. Y entonces en el momento en que descubren y que entienden que la mayoría de los poemas pueden ser cantados, ¿no? Entonces podemos cantar un poema, pues inventan la música este poema, podemos, ¿no? Si se les da por jugar o simplemente por probar, es un... Y decía, en el mundo moderno, pues tenemos la posibilidad también como de ver experimentos visuales, ¿no? Que también por ahí va esta cuestión de la antipoesía, que se me olvidó decirlo un poco, ¿no? Entonces es una poesía también mucho más visual en el sentido de experimentación hacia lo que llamamos la poesía visual, también allí. Pues muchos poetas visuales se van a sentir ofendidos o aludidos, pero pues están haciendo otra cosa que no es exactamente poesía, ¿no? Y eso que no es exactamente poesía tradicional, que se sale del libro, ¿no? Que se sale de las propias palabras planas, pues ya empieza a ser otra cosa. Y va mucho por allí, entonces igual podemos experimentar con los textos y volver los textos otra cosa, ¿no? Tanto como ya lo sabemos desde la perspectiva tradicional de ilustrar los textos o hacer tu cómic o no sé, mil juegos que se pueden hacer a partir de un texto plano que ciertamente ha sido incorporado, que siempre ha sido gustado, pero cómo lo guardamos y cómo eso les ayuda a perderle el miedo, ¿no? A otro tipo de textos que pudieran ser mucho más densos. Pero entonces, pues sí, hay que darle el enfoque lúdico y el enfoque ligero de entrada. Ya después, insisto, aún con eso, y aún con las cosas ligeras, de pronto, pues se siente que son mucho más valiosas, ¿no? Que un mero juego. Entonces siempre hay un mensaje
mucho más allá, mucho más de atenderse y de incorporarse y de tratar de replicar también, que como decíamos, ese es el anhelo, ¿no? O sea, que sean buenos lectores y si se puede, que también escriban. Y se puede, las más de las veces. Sí. Luis Edgar Manríquez le dice que la presentación de Tu Puebrijes es una invitación a leer, por ejemplo, Maestro Daniel, y así como le haces, de todo lo que nos estaba explicando usted, él comenta que así como le haces con Tu Puebrijes, la manera lúdica, eh, como también jugaste con las palabras, los versos y las ilustraciones para el divertimento de chicos y grandes. Em, con respecto a esto que nos está comentando también usted, maestro, em, usted se enfoca también en la crítica literaria y es todo un tema también ello. Entonces, si nos pudiera hablar un poco acerca de aquello en lo que se debe enfocar un crítico literario para mantener la objetividad lo más posible y que su crítica sea útil y enriquecedora para el lector, que es el receptor de una obra a través de los ojos del crítico. Pues igual, es un oficio, yo creo que siempre aspiramos a la gran crítica y todo, ¿no? Yo creo que también, ¿no? Es más sencillo y es esta labor didáctica de la que hablamos. Todo crítico es un docente en potencia, es un profesor que nos está hablando lo que él encontró de virtudes en el texto. Entonces, pues no hay una ética más o menos lógica y natural. Evidentemente yo no soy crítico de profesión, sino cada que me piden que yo participe, pues participo, ¿no? Y es una crítica bueno, luego también los que son críticos de periódico, los críticos académicos, que todos lo intentamos, lo tenemos que hacer, por lo menos de formación en la universidad. Allá es aplicar los esquemas teóricos, formalísticos y funcionales y psicoanalíticos y todo eso, ¿no? Como un mero ejercicio, a veces muy pedante, de todo lo que uno puede decir y desmenuzar y destrozar y exprimir de los textos. Pero es un ejercicio más allá académico que está bien que se haga, que a veces no sirve y sirve para los propios estudiosos y para ir generando toda una escuela académica, ¿no? Pero la crítica vivencial, que es la que practicamos nosotros, pues es esa, la de leer textos y enamorarte de los textos y hablarles a los demás de los textos. Y es la crítica que ejercemos entre los oficiantes y entre los compañeros, ¿no? Entonces, siempre que me invitan a mí a presentar un libro, es cuando hago los textos, ¿no? No hago más, porque a veces sí, pero normalmente no es, insisto, no es mi carrera, como también la poesía no es mi carrera, ni siquiera la docencia misma lo es. No sé, soy muy diverso y es lo que me ocupa y en lo que estoy, en lo que me puedo dedicar y a veces sí con cierto apasionamiento, pero si no, sí siempre con mucho gusto y con la ética necesaria, ¿no? Entonces, eso igual es hablar del libro, de las virtudes del libro, de la forma, del contenido, de los temas, de lo que tiene de valioso en muchos sentidos el texto, o por lo menos lograr un equilibrio, ¿no? Quizás flojo, no te gustan algunas partes, pero tu afán es siempre encontrar qué salva al material, por qué vale la pena leerlo, porque está muy bien que esté allí cumpliendo su labor como objeto de la cultura en términos generales. Y entonces, pues nada, es esto, es que siempre hay mucho que decir alrededor de un libro desde fuera y desde dentro, y decía a aplicar pues tu visión constructiva preferentemente, para que un posible lector también se interese en el material. Y si tu visión es compartida, pues qué maravilla, ¿no? Yo creo que hasta allí no me interesa ir más allá, no me interesa causar daño, no me interesa pasar a la historia, no me interesa otra cosa, sino que
el material y el libro y el fenómeno de la lectura y de la compartición de lo estético que hay allí salga a flote y pues qué felicidad, ¿no? Que podamos seguirlo haciendo hasta que nos dejen y hasta que siga siendo igual como divertido para mí y para los escuchas, ¿no? Eso también es otra cosa, que cuando haces un texto de presentación, pues intentas que tu texto pues sea publicable, ¿no? Que sea legible, que alguien que tenga interés en volverlo a leer, o y que al leerlo, porque también no es lo mismo, allí es otro ejercicio como que muy diverso, ¿no? Uno lo lee, pero son textos que hay que releer, ¿no? Cuando lo lee con calma, entonces ya tratas sí de estar de acuerdo o no con algunos aspectos. Y bueno, ese sería el otro juego de la crítica que no se da mucho, ¿no? O sí se da, pero más tras bambalinas, ¿no? Más en pláticas de sobremesa y demás. Y es perfecto, pues es aportar. Entonces, si aportaste algo para el comentario constructivo, preferentemente, pues qué maravilla, ¿no? A veces uno trae así como que mal humor y sí escribe desde el enojo, desde el anhelo, la frustración de algo, pero uno es consciente de que lo estaba haciendo así, ¿no? Y que finalmente no es el propósito principal de la crítica, sino pues eso, ¿no? Ir hacia el análisis de temas y de temas pues que te propone, entonces eso es bien interesante, ¿no? No siempre tú llevar la voz cantante, sino que alguien más ha puesto sobre la mesa los temas, ¿no? Y tú puedes decir qué es lo que te gusta y qué no, o qué te parece a ti tal o cual situación. Ahora, ¿qué es lo más desafiante de ser gestor cultural? Pues la constancia, porque es un término también como muy ambiguo. Somos gestores porque pues participamos, hacemos, invitamos, trabajamos por los demás, porque nos gusta, ¿no? Porque quizá alguien hizo esa labor por nosotros antes, ¿no? Y además, como casi siempre pasa, es un trabajo altruista, nunca ganamos nada, ¿no? Es entregar mucho porque te gusta. Hacer, por lo menos la labor que yo hago es gestión cultural, bueno, a veces desde alguna comisión de la propia academia o asesorías o consultorías que he ejercido, pues tenemos esa comisión, ¿no? Como que en equipo, de sacar adelante proyectos. Y bueno, ya después uno pues pone lo mejor posible de sus conocimientos y es eso, es el enlace y el tendido y el buscar espacios para que ciertas actividades ocurran. Y ya, además, pues es también como que la personalidad de cada quien. A mí no me gusta conflictuarme, no me gusta ser el responsable primero, pero estoy, ¿no? Me gusta más operar y sí llegar a llevar a buen puerto cosas, pero no para lucirme yo, ni para que yo tenga la voz cantante, ni para que yo me beneficie, ni para nada más, ¿no? Sino favorecer porque es una buena labor, ¿no? Generar espacios en conjunto. Entonces hay que asociarse simplemente con personas que tengan esta misma vocación. Aprovecho para saludar a Luis Edgar, que mandó un comentario, que es otro de los buenos compañeros, ¿no? Que en la época reciente pues están en esto, lo que tú estás haciendo, ¿no? Letras a Contraluz y este espacio ahora aquí en la red, pues es una manera de ejercer la gestoría cultural, porque pues dime tú qué vas a ganar con tu programa, ¿no? En absoluto, pero estás haciendo la labor, ¿no? Estás haciendo la labor de poner aquí, ¿no? El programa, tu tiempo, tu preparación, tus ganas, tu motivación, para que quede
un pequeño grano, no un ladrillito, junto con 10 ladrillitos más, con 30, ya hicimos una pared. Entonces estamos ahí fortaleciendo un proyecto. Entonces, es eso, es poner tu conocimiento y tus ganas de que las cosas fluyan, un poco vincular a los demás, ¿no? Ejercer esta labor, eso es la gestión cultural. Y Que se es comparta ese talento. depende, ¿no? Es sí, lo que nosotros hacemos, o sea, finalmente, es dentro de tu ámbito, ¿qué hago yo? Pues le doy seguimiento a proyectos, ¿no? De concursos literarios, de mesas de lectura, de ciclos, ¿no? Lo que es la labor literaria, nada más. De pronto algún ciclo de cine, de pronto donde entonces optaremos, ¿no? Ya, esa es la labor cultural que se hace siempre que se puede, que hay tiempo, que hay las condiciones, ¿no? Y pues se generan 2 o 3 cosas interesantes. Ahora, maestro, ¿qué representó para usted participar en el 27º Encuentro Internacional de Poetas de Zamora y en el primer Festival Internacional de Poesía José María Heredia? Pues, pues una gran satisfacción porque desde luego pertenecemos a estos colectivos que cada día son más fuertes y más reconocidos. De alguna manera, pues durante algún tiempo me alejé de la creatividad o de la escena literaria pública porque estaba ocupado en lo académico y porque pues también necesita uno crecer y darse descansos, ¿no? Entonces de un tiempo para acá que retomé, pues voy contactando, retomando invitaciones y viendo los nuevos círculos de creación que se van formando. Afortunadamente soy bien recibido y pues mi trabajo empieza a ser visto y tomado en cuenta por pues estos colectivos, ¿no? que se mueven de manera pues más orgánica, que es un circuito de festivales que se organizan. En principio yo regreso al estado de Hidalgo, a Actopan, Tizayuca, donde se estaban realizando estos encuentros. Allí contacto con Roberto Recendis, que organiza a su vez el festival en Zamora. Quedamos de hablarnos algún día, de inmediato después recibo la invitación. Y en fin, que este tipo de encuentros nacionales, internacionales, pues son un interesante laboratorio, ¿no? Para pues conocer ciertamente las voces de los poetas vivos, de los poetas nuevos, de los poetas consagrados, de la gente que hace a su vez, ¿no? Este tipo de labor, que decimos es la otra gestoría, pero más organizada, más de la mano con algunas instituciones, y pues esos son los festivales de poesía, ¿no? No he ido a todos, he ido a algunos que son importantes, que son de carácter internacional, y pues significa eso, una gran satisfacción, un compromiso. Hay la intención de que nuestro trabajo esté a la par, ¿no? De posible, y creo que ¿Nos puede compartir el poema con el que participó en el Encuentro Internacional de Poetas de Zamora? Maestro, ¿me escucha? Está como que la señal variando, ¿verdad? Sí, es que está la lluvia muy fuerte, pero le preguntaba que si nos podría compartir el poema que presentó en el Encuentro Internacional de Poetas de Zamora. ¿Lo tendrá a la mano o Sí, cualquier otro que guste? sí, normalmente aquí estaba viendo tu lista de invitados y varios de ellos los has conocido. El poeta Roberto Recendis tiene por Sí. cortesía y mucho tino
editar, ¿no? Cada festival su antología, entonces se publican los poemas. Esta es la antología del 27 Encuentro Internacional de Poetas de Zamora. Nos pide 3, 4, 5 textos uno de los autores, y entonces pues son 5 textos. No sé, podríamos... Creo que les compartía el primero con el que abro aquí, porque es un poema que me gusta porque resume un poco todas mis búsquedas y como que el momento creativo en el que estoy, que por allí Luis Edgar decía que, saludando a mi libro Poebriges, que es el último libro que escribí, que es un libro, sí, específicamente dedicado para los niños, ¿no? Luego hablamos de que es muy difícil definir qué es la poesía infantil, hecho con el corazón y con todo el amor para los niños, fundamentalmente. Y en la etapa intermedia, decían, en esta etapa que estoy jugando desde mi también anterior libro, que se llama Antiparras, Antipoemas para Lectores Sin Prejuicios, que es un libro con el que juego el tema de la infancia, ¿no? También de alguna manera más alejado, más con otro enfoque, pero decíamos, justo redescubrir, volver a montarme en la tabla de surfear de la antipoesía. Eso fue Antiparras, que es un juego y un homenaje, pero bueno, es un texto absolutamente lúdico, ¿no? Con otros... con otras intenciones críticas hacia el oficio poético, pero retomando ante todo la cuestión de la infancia y el juego y el ludismo. Y en medio, insisto, pues he dado talleres para niños y estoy vinculado ahí con gente que escribe más o menos así. Entonces, más ahora que terminó abril, recién presentamos otra antología con el maestro Fernando Reyes, ¿no? Donde el tema es la infancia. Y aquí, en ese intermedio, decía yo, elaboré un texto que se llama Razones sin proporciones. Y es un poco un juego y un poco un decir de qué es la poesía, que con eso abrimos, y qué es la poesía, el tipo de poesía que a mí me gusta, y el tipo de poesía que conecta con todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Como con la docencia, sin que se sienta que es docencia, con la filosofía, el ser en el mundo, de la palabra y lo demás. Entonces se llama Razones sin proporciones. 1. El poema no está. Retomamos. Sí, voy a apagar mi cámara para que todo nos centremos en usted, maestro, pero sigo aquí. De acuerdo. Razones sin proporciones. 1. El poema no está, ni siquiera anda vagando. El poema no te busca hasta que sabes qué es el poema y qué es el poema, o para qué tal o cual poema. El poema te dice, el poema te dicta, el poema te grita, te susurra el poema, dice y hasta te contradice, te sueña aunque estés despierto. Después le salen alas, vuela diluido o bien condensa nube, aunque es incendio. Si bien no siempre, o al menos luz, allá en lo más hondo. 2. Era agua, era río, era lío, era viento y era trueno. Amarillo era, armario, saltando frente a ti. El poema. Razones sin proporciones. Extraordinario. Por aquí Gracias. apareció una persona llamada Raúl García, que no le voy a permitir el acceso porque esta es la plataforma de transmisión. Lo puede ver desde Letras a Contraluz en Facebook y más tarde en YouTube, pero le agradecemos que esté atento y le envía saludos a usted, maestro Daniel. Gracias, Raúl, muchas gracias. ¿Cómo surge
su libro Puebrijes, poemas, despoemas y otros titiribrijes. ¿Por qué ese título? Ya está ahí el juego de palabras, pero lo queremos escuchar de su voz, maestro Daniel. Sí, bueno, pues de una afortunada coincidencia, pues obvio que lo tengo que presumir porque es el hijo más reciente y el consentido y el más chiquito, el más bonito, porque ciertamente pues era un proyecto largamente anhelado, desde luego yo, entre estos ejercicios que decía que la mayoría de los antipoemas son como poemas brevísimos, como jueguitos, como juguetitos, como que muchos antipoemas son como poemas para niños, aunque tienen intención, es la envoltura, es el juego, es el artefacto, como dice Parra, jugando, seduciendo, generando trampas para que los demás se involucren también. Bueno, ese talante también esa vocación de jugar con los niños. Entonces siempre que tengo un niño cerca, obvio que le pellizco los cachetes, obvio que jugamos, obvio que algo hacemos. Y algunos textos pues los he escrito por allí, tenía entonces una colección. En algún momento intenté que fueran un libro, en otro momento quise hacer un taller de expresión literaria, de literatura para los niños, he ensayado algunos de sus textos. Entonces, pues te das cuenta, ¿no? Que algunos funcionan muy bien, que está bien que los tengas. Normalmente intento que en mis talleres hagamos 1 o 2 o 3 poemas, ¿no? O que yo lleve la propuesta de la construcción del poema, y eso da pretexto para toda la media hora que puede durar el taller. Entonces se juntaron 3, 4, tengo muchos más, pero bueno, si había alguna unidad entre ellos. Intenté entonces hacer un primer borrador que ya tuvo nombre, que intentamos, insisto, como respaldo de algunos talleres. Se dan las bases para que, platicando con también gestores amigos culturales, obtuviéramos una propuesta por parte de Fundación Cultural Pascual, ¿no? De sacar el libro. Salió allí a partir de que yo fui a colaborar como invitado a un taller de creadoras de un grupo de maestras, artistas plásticas, pintoras, que se llaman Proyecto Mujerío. Y ellas a su vez tienen un taller infantil de arte que se llama Alevines del Arte. Y estábamos platicando acerca de que sería muy lindo, pues que yo tengo unos poemas y que tal que ustedes me ilustraran. Yo pensaba en la portada, pero quizá cada poema, y estábamos diciendo, sí, puede ser que sí, puede ser que no, a ver cuándo, ¿no? A ver cuándo. Pero entonces estaba respaldado la actividad por Fundación Cultural Pascual, y entonces allí el entonces presidente, el maestro Rubén Huitrón, nos dijo, y bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Tenemos los poemas, tenemos las ilustradoras, pues hagámoslo. Y igual yo pensé que se iba a tardar, si no, pero lo tienen que terminar ya, porque pues las gestiones tienen fecha de caducidad, y entonces tenemos que hacerlo. Y lo hicimos muy, muy rápido, muy deprisa. Entonces las maestras acercaron sus propuestas, contamos con la valiosa intervención de la maestra Lucy Hernández, que es del Proyecto Mujerío, y ella hizo el diseño, y entonces quedó un libro muy bonito, ¿no? Que tiene la portada de la maestra Elsa Madrigal, y que es un libro ilustrado del todo, ¿no? Además, pues con muy buen material, con muy lindo papel, y las ilustraciones de interiores son de las maestras de Mujerío, y también de los alevines del arte, que son niños que pintan. Y estos alevines son niños que van de los 4 a los 12 años, entonces los más chiquititos, 4 años, y ellos ilustraron esto. ¿Qué son los puebrijes? Pues eso, es como digo en la publicidad ya más en serio, es un taller de poesía sin decir que es un taller de poesía, también desde luego, usa todos los tópicos de la poesía infantil, es un río de seducción hacia el gusto por la palabra, pero son textos que retan a el niño, ¿no? Confiando en su inteligencia y en su
prodigiosa capacidad de imaginación y de juego, entonces a que de inmediato ellos entiendan cuál es la trampa, cuál es el juego, que generen a su vez un texto parecido o que ellos complementen o que entiendan que la poesía es también y fundamentalmente este juego de apropiación y reestructuración y desestructuración del lenguaje para todos los fines posibles. Entonces, por allí va. Entonces son poemas rompecabezas, poemas que se pueden leer al revés o al derecho, que son canciones, fundamentalmente la canción es un tópico, decía, pero entonces son muchos, se pueden cantar, o dicen que son una canción, aunque no parezca una canción, pero en el fondo hay una canción, o tú tienes que construir la canción. Insisto, entender también que es una fiesta de la palabra, que no necesariamente son poemas, porque algunos son pues aforismos, chistes, trabalenguas, adivinanzas, ¿no? Pero bueno, esos son los escaloncitos de los que hablamos hace rato, ¿no? Entonces, esta visión abierta de que poesía es todo lo que te gusta, toda la belleza del mundo, ¿no? Concentrada en un texto, pues eso es poesía, ¿no? Si quieres, ¿no? Con los temas que se pudiera. Entonces, esto es Fabriges, desde luego ahí está haciendo su lucha por sobrevivir y porque tenga nuevas ediciones y lo que sea, pero por ahora ahí está disponible. Desde luego, con todo y que tiene el respaldo de Fundación Cultural Pascual, pues es difícil la distribución y es latoso y ahí va, ¿no? Poco a poco, no deja de ser un esfuerzo independiente y pues ahí estamos, ¿no? A la expectativa de que lo conozcan, pues los profesores, los papás, las abuelitas, que son mis mejores clientes, ¿no? Ellas lo compran para regalárselo a sus nietos, ellas no regatean, y todos los demás, pues sí, todo el mundo que se asoma. En principio no hay una persona que me ha dicho, ay, qué feo libro. Todo el mundo dice, es una belleza, es una maravilla, está muy logrado, y sí, el trabajo, por eso tengo que decirlo, ¿no? El trabajo de la maestra Elsa Madrigal, el trabajo de la maestra Clelia Ríos, el trabajo de Lucy, de todo el colectivo Mujerío, y el trabajo de los chiquitines, ¿no? Es lo fundamental, o la mitad, ¿no? La otra mitad es mi aportación, el juego, y ahí está, pero por allí va, insisto, jugando un poco acá en la tertulia, desde luego algunos textos incluso acá cayeron en Poebriges, aunque eran textos que igual los construí como antipoemas de juego, ¿no? También de desafío para algunos de mis compañeros poetas, entonces nacen como ciertamente un poema de juego, pero como es un poema juguete, pues caen en Poebriges, ¿no? ¿Nos puede compartir alguno de ellos, maestro Daniel? Sí, quizá de los que se pueden, porque bueno, otros son más el cuento y más lo que se puede ver. Por cierto, que esa es también la invitación y el juego de lo que decíamos, para las educadoras, para los maestros, pues es jugar con los niños y es buscar las canciones, y la idea de Titiribriges también ayuda a que hagamos alguna representación, lo hemos presentado ahí haciendo algún performance, ¿no? Entonces salimos y cantamos y bailamos y brincamos, y con títeres también se pueden decir algunos. De los que están más intermedios y que podríamos compartir aquí. Receta mágica. Me dan mandarina como mejor medicina. Me dan ensalada de lechuga y tomate como poderoso potaje. Me dan jugo abundante de un fruto rojizo como eficaz bebedizo. Me ofrecen también leche y chocolate como potente brebaje. Me dan agua de melón como vigorosa poción. Receta mágica. Extraordinario, maestro Daniel. Es, insisto, intermedio. Y insisto, es muy difícil porque pues la infancia en esos de los 6 a los 12 es todo un universo muy, muy difícil, ¿no? Algunos textos son muy sencillitos, pues para chiquitos que empiezan a leer, otros son mucho más complejos y algunos son muy, muy avanzados que a lo mejor no están, pero insisto, como decimos que
de dónde a dónde, ¿no? No podemos acatar, es para los niños de 5 a 6 años, es limitarlo, y no es cierto, ¿no? E igual favorece, es la idea de que también luego los niños saben más que los papás, y los niños les pueden explicar algunas cosas a los papás, ¿no? Porque el papá no entiende el chiste, el niño sí, ¿no? Entonces hay este cruce, y está bien que esté así, como que muy variado, para que pues sea también un instrumento de intercambio de cultura o de convivencia familiar. Así es, maestro. Me gustaría que antes de terminar, pues nos pudiera compartir sus redes sociales, donde pueden encontrar Puebriges y sus otros libros, y también por aquí comentarle, más bien darle lectura al comentario de Edna Andrea Ramírez Antúnez. Felicidades, saludos Daniel Olivares Viniegra y saludos. Sí, gracias, amiga, y también muy, muy importante presencia por partes. Estábamos a mis redes sociales, pues estoy en Facebook con mi nombre, no me gusta cambiarme el nombre a mí, yo soy Daniel Olivares Viniegra, completito, así he sido desde que nací, entonces así me llamo y así estoy en todas partes, Daniel Olivares Viniegra, me buscan en Google y aparecen los enlaces hacia Facebook, que es donde más me muevo. Hay un Instagram que replica algún nombre, y ya en mi canal de YouTube, que también es Daniel Olivares Viniegra, que también sí tiene algunas cosas interesantes que dábamos de esta etapa última en la que estaba jugando, algunos de estos poemitas que aparecen en Bichos de Luz, por ejemplo, antipoemas, los trabajé como propuesta visual, entonces ahí podemos verlos adaptados, ¿no? A la manera de juego, como poemas animados, los bichos ahora en la pandemia, ¿no? Hice una serie que se llamó Chispazos primero, y terminó siendo Los Bichos de Luz, y muchos de los textos de Antiparras han sido recreados por un artista, perdón la garganta, por un artista amigo, Julio Villalba. Entonces ahí van a encontrar videopoemas inspirados en Antiparras. Perfecto, maestro. En redes, mi nombre. Daniel Olivares Viniegra, ya vieron el talentazo que tiene y aparte esa sensibilidad para también atender al público infantil, que es de los más exigentes. Y sí, los niños son muy, muy inteligentes, saben captar muy bien todo, entonces también prestarles esa atención debida, leerles a los niños, permitir que ellos también se acerquen a esa lectura en voz alta. Y bueno, termino con el comentario de la maestra Marta Francisca Medina Austria. Maestro Daniel Olivares Viniegra, felicitaciones, un abrazo. Gracias. Le Francisca también agradecemos, siempre presente. sí, le agradecemos infinitamente, maestro Daniel, por habernos honrado con su presencia hoy aquí en Letras a Contraluz. Ha sido un lujo poderle entrevistar y que nos pudiera compartir toda esa pasión que siente por la docencia, por la literatura, por la poesía y ese gusto enorme que es también el poder gestionar distintos eventos, distintos concursos que también ayudan a encontrar esos talentos nuevos que están allí y que buscan un espacio para surgir. Eh, Le agradecemos infinitamente y también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido, que tengan un extraordinario inicio de mes lleno de bendiciones y que la literatura, la poesía, sea la que nos siga uniendo en comunidad virtual. Sí, Muchas gracias, Tatiana Berta, gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto, maestro.